En el capítulo pasado se definieron los titulares del partido contra Italia. Se habló de la vida de Misaki y me complace informarles que el partido por fin empieza. Por fin. Los equipos salen al campo y los japoneses solo piensan en una cosa: venganza, por la humillación que recibieron de los italianos al negarse al jugar el amistoso. Y los italianos solo piensan en una cosa: venganza, por la humillación que recibieron de Oliver, que dejó a todo el equipo en ridículo haciéndole gol al mejor arquero de Europa, Gino Hernández. A los otros simplemente los ignoran, el único que merece su atención es Oliver. ¿Ah, sí? ¿Se creen mejor que nosotros? El partido comienza con Italia al ataque. El señor Katagiri, el de las gafas, está emocionado porque por fin llega la hora de ver a la generación dorada de Japón, que los llevará hasta lo más alto del fútbol mundial. Tuvo que esperar 3 años para verlos. Italia empieza con una serie de pases rápidos y precisos por la banda. Aclaremos, Italia no tiene ningún nuevo jugador misterioso de último momento, entonces lo único bueno que tiene es a su arquero. Y se confirma cuando el delantero Tardelli cabecea más solo que la una y Richard lo tapa sin ningún problema. Además, miren el diseño de Tardelli, no se puede esperar que un personaje con este diseño sea medianamente bueno. Las apariencias engañan, Mark. Las apariencias engañan. El ataque de Japón inicia, Richard le da el balón a Oliver, que queda marcado por 4 italianos. Misma cantidad de italianos que son regados y pasados con facilidad gracias al drible endemoniado de Oliver, que se saca a 3 más, 7 en un abrir y cerrar de ojos. Nadie en el estadio se cree que haya un jugador tan bueno en Japón, ni alemanes, ni argentinos, ni franceses, nadie. Con solo 4 italianos por delante no hay de otra que hacerle una falta para parar a Oliver. Bien, pero no importa, el juego se reanuda y en la primera que toca a Oliver, otra vez, falta. Que parece que el árbitro necesita ver sangre porque una patada de esas da unos, 3 años de cárcel aproximadamente. Casi le parten la rodilla y ni una amarilla muestra. Aunque otra vez, Oliver no tiene miedo de nada ni de que le den pata y sigue pidiendo el balón. ¿Qué pasará primero? ¿Hace el gol o se lesiona? Oliver genera espacio para su tiro, pero otra falta. Sí, ya muy reiterativo y esta vez sí, amarillita para el italiano. La falta fue en todo el frente del área y queda un tiro libre perfecto para el tiro con chanfle. Sin embargo, Oliver sabe que eso es lo que están esperando los italianos y tiene algo en mente. Explíqueme. Oliver arranca y hace saltar a la barrera con un amague de su tiro con efecto, generando un espacio para que Matsuyama haga su especial de tiro de águila, que va debajo de la barrera agarrando a todos desprevenidos, a todos menos a Gino, que lo ataja sin dar rebote y con una mano. El guante de oro. Gino saca rápido para el contragolpe italiano, pero se la pasa directamente a Oliver. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Lo mira fijamente y haciéndole señas lo reta a que haga su tiro especial. ¡El macho! Eso sí es confianza. Oliver acepta el desafío, carga el tiro con efecto más potente que tiene. La cosa es que Gino ya ha visto el tiro y eso es suficiente para descifrarlo. Da un paso atrás, espera el momento correcto, hace su movimiento especial de guante de oro y logra pararlo con una mano. Pero el gran efecto que tiene el remate hace que el balón siga moviéndose. Afortunadamente para eso tiene 2 manos, que pocas veces usa. Así logra controlar la potencia y el giro del remate, salvando el gol justo en la línea. Sorprendente. No tienes idea. Gino obtiene el resultado que buscaba, mostrarles a los japoneses que si su capitán y mejor jugador no puede hacerle un gol, ellos no tienen ninguna esperanza. Mientras tanto, Benji está en el banco enojado porque el arquero italiano se luce y dice ser el mejor del mundo, y él está en el banco porque prefirió ser buen compañero y darle su puesto a Richard. Genio. ¡Ay, pero qué idiota! Bueno, ya luego tendrá su momento. Volviendo al partido, el equipo está preocupado y Oliver lo que está es emocionado por el desafío que representa jugar contra los mejores del mundo. Además, el partido acaba de empezar, que sea una oportunidad para demostrar que la única técnica que sabe no es la que le enseñó Roberto, que por cierto está por ahí de incógnito viendo el partido. Y bien, Italia empieza su ataque con lo mejor que sabe hacer después de dar pata. Pases rápidos con alta precisión, que no duran una mierda porque Oliver se lo tomó personal, intercepta el balón y es un hombre en una misión. ¿Qué clase de misión? Al que se le une Hyuga. Y ahora sí ténganse porque un ataque entre Oliver y Hyuga no hay quien los detenga. Y bueno, los otros japoneses lo único que saben hacer es gritar: tú puedes, Oliver, eres el mejor, no pares. Un poco inútiles la verdad.
En fin, los italianos no son ni serán rivales para el prota y menos en una combinación con Hyuga, como les decía, que va arrastrando marcas mientras el Capi sigue con el balón. Eso sí, faltando dos defensas, Oliver le da la asistencia a Hyuga dejándolo mano a mano con Gino en una inmejorable posición para hacer el gol. Y por alguna extraña razón que no me explican, Hyuga no usa el puto tiro del tigre y lo que saca es un tirito que Gino agarra achicando el espacio y poniendo todo su cuerpo para controlar la potencia que tenía. Es que soy indestructible. Y ahora Gino acaba de vencer a los dos mejores jugadores japoneses, mandando un claro mensaje de que no va a recibir ningún gol en todo el partido y de que es el mejor arquero del campeonato, obvio. Sí, qué problema, ¿no? Con un arquero como Gino, Japón la tiene complicada. En la tribuna los argentinos están sorprendidos con el nivel de Oliver y su estilo suramericano. En el campo Japón sigue presionando a los italianos, ganando balones en el medio con los hermanos Coriotto, que como no, se la dan al 10, que es el que sabe, que hace un pase largo de primera a Anita, que también de primera, esta gente juega de memoria, saca su tiro de halcón, el cual tapa a Gino sin ni siquiera tener que tirarse. Fácil. La posesión no le dura ni mierda a los italianos. Japón sigue con la oleada de ataques. Esta vez Oliver se combina con Takeshi, se la niega a Hyuga, que está muy marcado, y con el taco se la pasa a Soda, jugadota. Soda prueba su especialidad de tiro cuchilla, pero otra vez, sin despeinarse, Gino hace una tajada con una mano y sin dar rebote, que no es lo mismo. En la tribuna los franceses están muy sorprendidos por el nivel de Gino y se miran las estadísticas del último año. De todos los partidos que ha jugado, el arquero italiano solo recibió un gol. Fue en un partido contra el Hamburgo de Benji, donde quien sino el Kaiser Snyder le hizo un golazo de último minuto desde fuera del área. Como sea, el objetivo de Gino es ganar el campeonato sin recibir goles, llegar a la final contra Alemania y vengarse de Snyder. Claro, bien. Termina el primer tiempo 0-0, las tribunas se ponen del lado de Japón por ser el equipo que realmente lo está intentando. Todo el mundo esperaba una goleada y resultó que Japón es mejor que Italia, aunque el plan de Italia era dejarlos atacar en el primer tiempo y en el segundo llevar a cabo su estrategia. ¿Qué cuál es? Ya les digo. Como de costumbre, la mayoría de los jugadores japoneses están confiados y piensan que es cuestión de tiempo que hagan un gol. Y como de costumbre, Oliver se las huele y les pide no estar tan tranquilos. Las apariencias engañan, Mark. Las apariencias engañan. Saca Japón y la postura de los italianos cambia drásticamente con una presión alta que no esperaba nadie, recuperando el balón y yéndose al ataque con sus clásicos pases rápidos de alta precisión. Soda intercepta con su quite de cuchilla y Jiro el gigante, lanzándose al contragolpe, hace un pase largo que llega hasta el área donde están Oliver y Hyuga, que tienen su revancha contra Gino. El balón está en el aire y Hyuga le hace frente al arquero. Gino gana el balón y antes de caer lo suelta y evita que Oliver lo recupere despejándolo. Todo en el aire y todo en un mismo movimiento. Impresionante. No está mal, no está mal. Y no solo eso, no es un despeje cualquiera, es un pase que inicia un contragolpe. El plan de Italia salió al pie de la letra. En defensa solo quedan Bruce y Matsuyama, o Arman para los vieja escuela, contra 4 italianos que los dejan atrás muy fácil. Ya saben, pase, pase y pase. Richard intenta una chique rápido, pero es un 2 contra 1 y no tiene nada que hacer. Con un simple pase al costado es suficiente para que Italia anote el 1-0. Golazo del manual de los contragolpes. Como dicen por ahí, el que no los hace, los ve hacer. Con el juego 1-0, Japón va a tener que dejar más espacios en defensa para buscar el empate. Espacios que Italia piensa aprovechar para sus contragolpes, claro. Pero no contaban con que calienta Misaki. Italia sigue mandándole cuerpos a Oliver, en este caso 4, obligándolo a salir del balón. Takeshi hace un mal pase y todos saben que si les hacen el segundo ya la cosa queda decidida. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Afortunadamente Richard también juega y hace la parada más importante del partido para Japón. Bien, partidazo. Pero no importa, la estrategia sigue siendo la misma. Presiona al capitán para que salga del balón, que esta vez se juega la individual para hacer un largo tiro con efecto, casi desde la mitad de la cancha.
aunque se necesita algo mejor que eso para hacerle gol a Italia. Gino tiene dominado el movimiento, un paso atrás, salto, la para con una mano y mata el efecto despejando con la otra. De nuevo, todo en un mismo movimiento. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Ahí inicia la contra italiana que logra frenar Matsuyama, menos mal. La defensa japonesa se pone las pilas también porque saben que si dan más oportunidades a los italianos, baila. El problema es que el tiro con efecto no funciona. Oliver se puso a inventar diciendo que no era su único truco, pero hasta donde recordamos no ha tenido ningún entrenamiento especial y resulta que no sabe qué más puede hacer. Piensa. Piensa. El reto de pasar el medio campo, luego la defensa, llegar sin que le hayan dado una patada ni haber perdido una pierna y llegar cómodo para hacer el mejor remate posible no es tan fácil. Además, eso no garantiza que sea gol. Todavía tendría que vérselas con Gino. No se diga más. El protagonista necesita ayuda, es el momento perfecto para que entre Misaki. Sale uno de los hermanos, entra la pareja de oro, el hermano de otra madre, el dúo soñado, la pareja explosiva. Bueno, se entiende. Bueno, ¿ya? Ok, ya. En fin, el partido se reanuda y los protas no pierden el tiempo. El primer balón de una a Misaki. Nos llenan como 2 minutos con un recuerdo de una de las espectadoras que parece que está enamorada de él, recordando cuando lo conoció en una de las escuelas francesas. ¡Aburrido! Que como estamos cansados de los flashbacks, solo lo mencionó para regresar al partido rápido. ¡Qué agradable sujeto! Lastimosamente, mientras Misaki riega rivales italianos en el campo, sigue recordando cosas. Por ejemplo, que rechazó una oferta del PSG porque soñaba volver a Japón para jugar con Oliver. Pero bien, no dura mucho el recuerdo y en el juego ya está haciendo pases con Oliver. Y ahora sí, ténganse italianos, hijos de la grandísima porque tomo aire. No respiren. Pase va, pase viene, tuya, mía, tuya. Solo quedan 4 defensas y Gino, 2 para cada uno. Misaki usa toda su habilidad para sacarse su marca, recibiendo una clarísima falta, que si se deja caer no sabemos si la pitarían, porque primero no hay VAR y segundo no hay sangre. Misaki se esfuerza para hacer el pase antes de que Gino se la quite, dejando a Oliver con el arco solo. Oliver se tira una chilena en plena área. Gino se recupera, reacciona rápido y está listo para atraparlo. Pero ¿caíste? Oliver hace una finta en el aire, sí, casi imposible, y se la devuelve a Misaki para que haga el gol de palomita. Con la portería sola, solo quedaría empujar el balón. O tal vez no. Gino vuelve a recuperarse, se estira todo lo que puede, aunque ¡es una trampa! Misaki hace otro pase, Gino queda sin respuesta esta vez sí, y queda todo el espacio para que Oliver haga el gol de palomita, 1 iguales. Golazo. 300 movimientos después, la pareja de oro puede hacerle un gol al arquero perfecto. En la primera jugada con Misaki, Japón mostró su nueva arma. Maravilloso. ¿Qué partido nos toca? Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, buenísimo. Gino quedó muy sorprendido por el gol que le hicieron. Hace mucho no pasaba por algo así. Sin embargo, como buen capitán, sale rápido de su letargo, recupera la compostura de inmediato y se piensa una táctica para lo que queda de partido. De ahora en adelante jugarán con un solo delantero, el resto se replegará en el medio para marcar a Oliver y Tom. Así podrán controlar el núcleo del ataque japonés. Con una formación 4-5-1, así tal vez en algún momento tendrán su oportunidad para una contra y marcar el 2-1. En el peor de los casos, el partido quedaría empatado. Eso me parece adorable. Marica. Se reanuda el partido, como lo anticipaba Gino, Oliver y Misaki quedan completamente marcados. Sin embargo, los italianos estos son más malos que Caín y siguen perdiendo la posesión muy fácil. Como las 2 estrellas de Japón siguen muy custodiadas, hay más espacios para el resto de jugadores, obvio. Y como no, espacio para Hyuga, que tiene una muy buena oportunidad de remate, pero prefiere hacer un pase largo que al final termina controlando Gino, sin ningún problema. Mientras tanto, en las tribunas los alemanes se pegan una conversación que tendrá mucho sentido en el futuro.
hablando de su punto débil y cómo con un arquero como Gino la selección alemana sería imparable. Aunque hay un rumor de que un misterioso arquero de 15 años que no recibió goles en un partido contra profesionales se unirá a ellos en algún momento del torneo. Pero como dije, eso para más adelante. Ah, es confidencial. Ah, es confidencial, Casey. Deme eso. ¡Oye! De momento continuamos con el partido. Tardelli intenta un ataque en solitario y pierde el balón contra Bruce nuevamente. Qué novedad, es que son muy random esos italianos. A Italia no le importa ganar el partido, si se lo encuentran bien, pero desde que sumen un punto, todo bien para ellos. La defensa japonesa se empieza a desesperar porque no encuentran por dónde romper el muro italiano, pero Matsuyama, como buen líder, evita que se adelanten y no permite que cometan el mismo error del primer gol. Bien, faltan 3 minutos, 3, para que se acabe el partido. En un descuido de los italianos, Oliver encuentra algo de espacio, el público se emociona cuando el capitán toca el balón y se saca a 2 italianos y hace un pase largo a Misaki, que sin dejarla caer y de tijera hace un remate a toda la esquina. Aunque Gino se esfuerza al máximo y la atrapa sin dar rebote con su guante de oro. ¡Cielos, qué macizo! Hernández aprovecha que Japón desarmó la formación, hace un saque largo para empezar el contragolpe y todo el medio del campo de Italia se tira al ataque. Aprovechando que el tiempo se está acabando, hacen el último ataque del partido. Menos mal, la defensa de Japón no se había movido y estaba lista para el cruce contra los italianos. En un duelo muy parejo, los italianos hacen un remate desesperado, una escupita la verdad. El balón va con tan poca fuerza que Richard tiene tiempo para golpearlo con uno de sus movimientos de karate, el cual le sale como pase para Oliver, que está en todo el medio del campo. Ahí agarran a los italianos mal parados y con muy poco tiempo en el reloj, el Capi tiene la última jugada. En un 4 contra 4, la pareja de oro empieza una serie endemoniada de pases de alta velocidad. Dejan a los italianos atrás, Misaki queda mano a mano contra Gino y espera hacer la misma jugada que en el primer gol. Pero cuando le da el balón a Oliver, recibe una falta que el árbitro decide no pitar. Ley de la ventaja. Offside. Oliver queda solo contra Hernández, los italianos siguen apareciendo, no sé de dónde, si ya los habían dejado atrás a todos, pero por lo que veo hasta los de la banca aparecen. En fin, Oliver se llena de luz y le vale verga que lo agarren del uniforme, desgarra la manga de su camisa y el árbitro, bien gracias. El Capi se hace una bicicleta, gira y se hace una chilena, todo en el mismo movimiento. Ahora veamos la jugada en cámara rápida para evitar el copyright. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Gino es el único que no se sorprende, logra tapar el remate, pero esta vez da rebote, el cual le cae precisamente a Oliver, que apunta su tiro directo a la otra esquina del arco. No importa, Gino ya se lo había pensado y ya estaba en el aire. Detiene otra vez con su guante de oro por poco. Que todo hay que decirlo, este duelo lo ganó Gino, tapó todos los remates mano a mano que tuvo contra Oliver, aunque se olvidaron del número 9 de Japón, el goleador, el que está hecho para hacer los goles, Steve alias Kojiro Hyuga. Mi momento ha llegado. Que agarra el rebote, carga su nuevo tiro del tigre, se toma su tiempo pensando en el entrenador, en la humillación que sufrió en el amistoso cuando Italia lo rechazó y suelta el tiro más potente que se haya hecho con un aura morada. En un choque de poderes, guante de oro contra tigre furioso que dura más o menos 2 segundos, la potencia destroza el guante de oro italiano. 2-1 y el partido termina. Golazo, arquerazo y también partidazo. Japón se lleva los 3 puntos y se ponen primeros del grupo A. Gino queda con la mano vuelta a mierda y por primera vez en su vida le hicieron 2 goles. Ahora, las otras selecciones no van a volver a menospreciar el fútbol japonés. En medio de tanto ruido y tanta celebración, tanta felicidad, Hyuga le cuenta su nuevo objetivo a Oliver. Antes, cuando estaban en Japón, era superarlo. Ahora quiere ser el mejor delantero del mundo y juntos ser los campeones del mundo.
Gino, con su perfecto japonés, los felicita y se disculpa por haberlos menospreciado. Y de esa manera, con varios dedos de la mano fracturados, termina el primer partido del campeonato juvenil de Francia. Japón 2, Italia 1. Ya solo nos queda esperar a los otros partidos de los demás grupos, que menos mal no duran 3 capítulos cada uno, porque de ser así el anime sería eterno. Entonces, como medio muestran los partidos y todos pasan casi en 2 segundos, yo los voy a mencionar. Unos momentos después. El siguiente partido es el del gran favorito del título, Alemania, contra Canadá. Fue un partido lo más de parejo hasta que empezó. Snyder hace un hat-trick y Alemania gana 4-0 sin apenas despeinarse. En el tercer partido del día, Bélgica juega contra Uruguay y una nueva estrella hace su presentación, Ramón Victorino, que no se queda atrás, marca su propio hat-trick y le da la victoria a Uruguay 3-1. Y en el cuarto partido el turno es de los anfitriones y segundos favoritos al título, Francia versus Inglaterra, el debut de Pierre y Napoleón. Nuestra batalla será legendaria. Los locales y segundos favoritos a ganar el título se enfrentan a los creadores del fútbol, Inglaterra, que por efectos del guión tienen una sola estrella, que por cierto no es gran cosa, y es su capitán, que se llama Robson. Mientras tanto, en la tribuna, Misaki le recomienda a sus compañeros vigilar los movimientos del número 10 francés, Pierre, que está haciendo un ataque en solitario saliendo de la marca de 5 ingleses. Y como los ingleses son malos, lo hace sin apenas sudar. Pierre es conocido como el artista del fútbol gracias a su gran técnica con el balón y a la suavidad de sus movimientos. ¡Brujo! Bien, cuando queda de frente con el arquero inglés, decide guardarse su tiro especial para las próximas rondas y prefiere pasar el balón. Pero si los ingleses son malos, ni contar con los franceses de relleno, que son malos como una blasfemia. Mientras tanto, Napoleón está en el banco, enojado con el entrenador y casi a punto de darle un golpe porque no lo pone. El entrenador francés quiere que primero se adapte a sus compañeros y conozca sus movimientos, cosa que le importa una mierda a Napoleón porque el que es bueno y no necesita tiempo para adaptarse a nada. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Pero el partido continúa y ahora le toca a los ingleses y sus NPC. La táctica inglesa es simple pero efectiva: alejar el balón lo máximo posible de la posición de Pierre, y así de fácil llegan al área y de cabeza hacen el primero. 5 minutos del partido y se ponen 1-0. Los franceses están sintiendo toda la presión de ser locales y favoritos, y ninguno, excepto Pierre, obvio, está jugando como normalmente lo haría. Al 10 francés le toca multiplicarse para ayudar en defensa, evitando el segundo gol inglés e iniciando un ataque en soledad. Sí, otra vez, solo. Pierre se saca hasta el árbitro y hace un remate normalito que alcanza para vencer al arquero inglés. Pero Robson, apodado el Muro de Inglaterra y que en el manga es mucho más grande e imponente, bloquea el remate. Los ingleses siguen presionando a Francia con su táctica de alejar el balón de Pierre y llenar el área de centros. Para complicar mucho más el partido, los hinchas franceses empiezan a desesperarse porque Inglaterra les está dando realmente un baile. Y Pierre sigue multiplicándose en defensa. Al ver que la cosa está complicada, el entrenador decide mandar al campo a Napoleón, que en su primera jugada recupera el balón, se la entrega al capitán y le dice que lo mejor para Francia es que ignore a los otros y solo se la pase a él. Claro, si es que quiere ganar. Dicho y hecho. Pierre decide combinarse con Napoleón, que con un potente tiro de cañón empata el partido. El tiro de Napoleón tiene las mismas características que el tiro de Oliver, hablando del efecto. Sin embargo, este es un tiro directo y representa el mismo problema para los arqueros. No solo tienen que pensar en la potencia y dirección, también en el efecto que trae la pelota. ¿Cómo saben eso? No saben nada. Con el partido empatado, los franceses juegan más tranquilos, Pierre dirige el mediocampo y Napoleón finaliza cada uno de los pases que le hace el capitán francés, logrando anotar el segundo y el tercer gol. Fácil. 3-1 finaliza el partido, donde los franceses sellaron un buen susto. Hat-trick para Napoleón, quedando empatado en la tabla de goleadores con Snyder y Ramón, el uruguayo. Bien. Oliver, lejos de estar asustado, está muy emocionado por el nivel que tiene el torneo, y para recordar un poco los resultados de la primera vuelta nos meten un resumen de relleno. Imaginen,
un resumen dentro de un resumen. Pero bueno, recordemos los marcadores de la primera vuelta. Alemania 4, Canadá 0, Uruguay 3, Bélgica 1, Francia 3, Inglaterra 1, Japón 2, Italia 1. Ahora el segundo día de competencia se empieza y Alemania le pega una aplastada 4-1 a Portugal, que claramente no tiene al bicho, con otro hat-trick de Sneijder que suma 6 goles en 2 partidos. Uruguay gana su partido apenas 1-0 contra España con gol de Ramón, que estuvo muy marcado en todo el partido y se queda con su cara de enojado por no conseguir otros 3 goles y empatar a Sneijder. Inglaterra le gana 2-0 a Costa Rica, que en el manga es Malasia, no sé por qué lo cambiaron, tal vez para meter equipos de todas las confederaciones, pero faltaría África. En fin, la inclusión. No es la idea que yo buscaba. Y para el cuarto partido, Argentina contra Italia. Toda la corte argentina contra los muertos italianos que tienen lesionada a su estrella y capitán Gino Hernández. Se viene cine para adultos en este partido. Sí, señor. Quiero verlos pelear a los dos por el amor de sus padres. Mientras tanto, en otro lado de Francia, el equipo sub-15 de Sao Paulo gana un amistoso 3-1 gracias a la dirección técnica de Roberto. Y el señor Katakiri, el de las gafas, aparece para pedirle un favor. Lo que quiere el gafas es que Roberto hable con Oliver, pero Roberto no quiere que le digan que está en Francia. ¿Pero por qué? Te preguntarás. La respuesta es no. Sí, eso pensé. Bueno, hagamos memoria. Recordemos que Roberto se fue de Japón sin despedirse de Oliver y no cumplió su promesa de llevarlo a Brasil si ganaba el campeonato juvenil. Oliver se sintió como el culo porque pensó que no era lo suficientemente bueno para viajar a Brasil y por eso se puso de objetivo ganar el campeonato 3 años seguidos. Quedar invicto y tal vez así Roberto lo aceptaría. También recordemos que Roberto era un adicto al alcohol deprimido porque su carrera de futbolista se había terminado por el problema en los ojos. Ya saben. Oliver le devolvió la esperanza y le dio un nuevo objetivo en la vida y así le pagó, abandonándolo en Japón, desperdiciando todo su talento por 2 años. Esa cosa ni sentimientos tiene. Oliver se lo tomó personal, se aprendió todas las técnicas de la libreta de Roberto, entrenó todos los días hasta que no quedara duda de que era el mejor jugador japonés. Y mientras eso pasaba, en Brasil Roberto veía su evolución gracias a que otros entrenadores vieron en un video en YouTube las mejores jugadas de la sensación japonesa sub-15, Tsubasa. Oliver para sus amigos más cercanos. Al verlo en YouTube se suscribieron al canal, así como deberías suscribirte a este para estar pendiente de todos los otros videos que subo. Maravillosa jugada. Como dije, el gafas le dice a Roberto que se relaje porque Oliver no lo odia por dejarlo metido en Japón 2 años. Él se lo tomó como un reto y ya se siente preparado para ir a Brasil, entonces todo bien. Mientras tanto, volviendo a lo bueno, el partido entre Italia y Argentina termina con un 5-0, lo dicho, cine triple X. 5 goles del nuevo genio mundial del fútbol que aparece cada 10 años, Juanito Díaz, el cual, contrario a lo que pensarían muchos por ser argentino, maneja la victoria con mucha humildad y tiene claro que de estar Gino el partido hubiera sido más difícil. Por eso tiene muchas ganas de enfrentar al número 10 de Japón en su próximo partido y tener un enfrentamiento estilo suramericano. Y ese sí que es bueno, ya lo van a ver. Por fin. Un digno oponente. Nuestra batalla será legendaria. Más tarde los muchachos no pueden dormir y se van a entrenar un rato. Todos están realmente impresionados con el talento que hay alrededor del mundo. Sin embargo, ellos hacen parte de ese talento y están dispuestos a demostrar que Japón tiene lo necesario para ser campeón. Por eso todos se unirán para ayudar al capitán en la batalla del medio campo que tendrán contra Díaz en el partido frente a Argentina. Y bien, el último día clasificatorio comienza y Francia gana su partido fácil contra Costa Rica con otro hat-trick de Napoleón, que se pone a la cabeza en la tabla de goleadores junto a Sneijder, dejando muy atrás a Hyuga y clasificando a la segunda ronda, esperando al ganador del partido entre Argentina y Japón. ¡Un clásico! Pero eso para el próximo capítulo, donde Japón jugará con la segunda equipación, que es totalmente azul y que realmente debería ser la primera. En fin, es bonita. Y bueno, gente, este fue otro resumen anime de Supercampeones. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, campana, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.